Periodontitis lo vamos a dejar para el siguiente ciclo, ¿de acuerdo? Pero no crean que es todo lo que vamos a ver, en realidad es toda una revisión que podríamos solo de cada diagnóstico que darlo. Ok, empecemos entonces con salud periodontal. Estamos dentro del capítulo de diagnóstico periodontal, la semana pasada empezó ese capítulo, ¿no es cierto? Hemos visto criterios para el diagnóstico, se acuerdan de los 4 criterios, estamos dentro de ese capítulo. Y hoy día vamos a ver salud periodontal y también gingivitis, ojalá el tiempo nos dé. ¿Qué es salud? ¿No? Y yo les decía, la ventaja de esta nueva clasificación de enfermedades periodontales es que trae el diagnóstico de salud. Antes no había diagnóstico de salud gingival. Los diagnósticos empezaron en gingivitis. Entonces, a todo paciente que venía a Perú se le decíamos que tiene gingivitis, por más sano que tuviera gingivitis. Pero, ¿a qué llamamos salud? Si nosotros vamos a la terminología médica, en realidad salud es un estado de equilibrio, no solo físico, sino emocional, mental. Entonces nos preguntaríamos, ¿no? ¿Cuántos de aquí estamos sanos? Sin estrés, sin preocupación. Muy difícil, ¿no? Puedo a nivel físico estar aparentemente sano, pero a nivel mental, tal vez por el estrés del día a día, no puedo dormir bien, tengo insomnio, eso afecta mi alimentación, mi sistema inmune se deprime y ya cada vez me estoy enfermando de una gripe. Entonces, ¿cómo se traslada este concepto de salud a lo que sería salud periodontal? Sería bienestar físico, ya que esto, o sea, el área hospital es lo que incluye lo físico, no podemos hacer mental o social. Claro, hacer parte del cuerpo humano, todo hace una suma, ¿cierto? Incluyendo la boca. Pero antes pensábamos que salud estaba asociado a ausencia de bacterias, a ausencia de virus, a ausencia de patógenos. Pero la boca tiene más de 300 especies de bacterias, solamente hablando de bacterias. También tiene restos de virus, tiene restos de hongos a veces. Entonces, ¿cómo se diría que es salud teniendo toda una flora bacteriana, toda una especie? Entonces, podemos decir que salud se relaciona a la palabra equilibrio. En cada persona hay un equilibrio entre agentes patógenos versus mi sistema inmune. ¿De acuerdo? Lo que yo tengo en mis especies bacterianas, para mí tal vez hay un equilibrio y me mantengo en salud periodontal. Si yo traslado esos mismos patógenos, esa misma cantidad, a otro hábitat, a otra persona, tal vez a otra persona sí le ocasiona enfermedad. Entonces, podríamos decir que la porfiromona está ocasionando la enfermedad. Y en mi boca no ocasiona la enfermedad. Entonces es un equilibrio entre los patógenos con mi sistema inmune. Y ese equilibrio es personal, es individual. Claro que estará influenciado por algunos factores ambientales, genéticos, etc. Pero hablar de salud es eso, es mantener un equilibrio en todo sentido. Ok, la pregunta ahora es, ¿habrá salud periodontal? ¿Existe realmente una salud como tal? Para definir salud periodontal, yo tendría que encontrar en boca ningún signo inflamatorio. ¿Cuáles son los signos de la inflamación? Lleva patología, ¿cierto? Entonces, para yo decir que hay salud periodontal, no debe haber eritema. Es decir, el color de encía debiera mantenerse de un color rosáceo, de pronto rojizo, no tan intenso, por decirlo de algún modo. Tampoco debería haber edema.
ustedes saben cuándo decimos que realmente hay un biofilm patógeno, cuando supera el 20% de VIH. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el otro signo que yo debería saber de mi paciente para decir si hay alguna enfermedad o qué tipo de enfermedad? Sangrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo digo que hay sangrado en un paciente? ¿Cuál es el dato? Cuando hay mayor a 10% en el índice de hemorragia o de la cantidad de sangrado respecto a la cantidad de clientes que yo estoy analizando. ¿Qué otra cosa yo debería tener en cuenta para determinar salud o enfermedad? La presencia de bolsas periodontales. Y esto está en relación a la pérdida de inserción clínica. El nivel de inserción clínica. Y finalmente, la cuarta clase que era, en una radiografía, yo tenía que observar el porcentaje de reabsorción ósea. ¿Ok? Entonces, al final de la clase empezamos a hacer un ejercicio la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasaría si un paciente viene a tu consulta y tiene, pongámosle, 15% de VIH? En el sangrado, teniendo los 32 dientes, sangraron 2 dientes con sangrado. Bolsas, no hay, ningún diente. Pérdida ósea, la cresta ósea, todo exacto, 0. ¿Qué tenían de este paciente? Antes de este diagnóstico. Salud. ¿Qué salud? Salud periodontal. Pero miren que le estamos dando el diagnóstico de salud periodontal, a pesar que sangraron 2 dientes. ¿Me siguen? ¿Y qué decía? Para decir salud periodontal, ¿qué debería haber? Ningún signo de inflamación. Oye, profe, pero usted me está diciendo que 2 dientes han sangrado. ¿Qué estamos diciendo salud periodontal? No, salud periodontal así perfecta. Le pondremos salud periodontal imperfecta. ¿Qué le parece? Claro, no, hay lógica en la respuesta. Entonces, esto mismo lo discutieron en 2017 ya. Entonces nos van a decir, mire, hay una condición que se puede dar en los pacientes. No vamos a ir a la parte histológica, yo no quiero entrar para mostrarles un montón de artículos, la verdad. Quiero ir a la parte clínica para no ser tan aburrido. Lo voy a ver. Entonces, va a haber un término clínico. Miren ahora. Viene a la consulta un paciente biogénico. Ya vamos a ponerle, por poner, porque casi no mató el paciente. 2%. Es la experiencia de odontología. Segundo año. Sangrado. Ningún diente con sangrado. Bolsas. Ninguna. Reabsorción, ninguna. ¿Cuál sería su diagnóstico? Salud periodontal. Oye, pero ese que sangró, le estoy poniendo salud periodontal. Y ese que no sangró nada, también le estoy poniendo salud periodontal. Ah, entonces debe haber alguna diferencia. Algo debe diferenciar. Entonces, vamos a aprender un término de diagnóstico que se va a llamar salud periodontal o salud clínica prístina. Lo que debería ser perfecto. Prístina. No es perfecto, porque no le ponemos perfecto. Prístina. No, claro, no es perfecto. Entonces, a pesar que es raro, es bien raro.
en el día a día. Y a veces podré encontrarme con esta condición. Salud clínica prístina. ¿Se entiende la diferencia entonces? Básicamente, ¿dónde está la diferencia? En el sangrado. Si un paciente sangra un dientecito de todos, probablemente está en salud clínica peligrosa. ¿O qué pasaría con ese paciente que ya no hay sangrado, pero está enrojecida la encía? ¿A dónde va? ¿A prístina o a clínica periodontal? Clínica periodontal. ¿Por qué? Porque miren, prístina no es solo que no haya sangrado, sino ningún signo de inflamación. Por eso decimos que prístina es muy raro encontrarnos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nosotros vamos a usar más el término salud clínica periodontal. O sea, clínicamente está sano, a pesar que yo pudiera encontrar algunos signos de inflamación, incluyendo puedo encontrar sangrado, claro, pero hasta el 3% nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Ahora, incluso ese salud prístino, si yo le tomara, ¿no? ¿Están llevando bioquímica? Microbiología. Ahí les enseñan a tomar muestras de líquido celular, pero en algún momento sí, nosotros todas venían aquí, bueno, a la clínica, tomaban unos de papel y sus muestras. ¿Qué creen que van a encontrar aquí, en prístino? A nivel psicológico, probablemente encuentran mentón, los macrófagos, ¿no es cierto? Y uno dice, pero si está sano, incluso en salud, pudiéramos encontrar marcadores de inflamación. Pero nuestro nivel de diagnóstico no llega a esto. Tú cuando viene un paciente para diagnosticar gingivitis no le mandas a hacer un análisis de fluido crenicular. Le mandamos a ese nivel. Nuestro diagnóstico es más clínico. ¿De acuerdo? Ok. Síganme la pizarra antes de ver. Entonces, estamos aquí en salud. Estando sanos, podríamos pasar a estar enfermos en cualquier condición del cuerpo humano. ¿Qué hace que yo pase de salud a enfermedad? Enfermedad. ¿Qué hace que yo pase del término o del diagnóstico? Aquí estaría salud clínica. Periodontal. ¿Ok? Y aquí estaría mi gingivitis. Por decir algo. ¿Qué hace que yo pase desde salud a gingivitis? ¿Qué hace? Sangrado más del 10%. Pero eso es un signo. ¿Qué hizo que este paciente cambie a gingivitis? ¿Cuál es el factor etiológico de la gingivitis? ¿Qué ocasiona la gingivitis? En general, es biológico. Entonces, para yo llegar de aquí a este punto, primero tiene que haber un factor etiológico, y mi factor etiológico es el bioquímico. Y ahí estarán las bacterias, porque ya saben que bioquímico no es solo bacterias, es más, las bacterias cuánto el 20% nada más de todo el bioquímico. ¿Okay? Y estará a nivel supragingival o infragingival. Yo necesito para pasar de salud
paso a la doctora. ¿Le ocasionará gingivitis? No necesariamente. Dependiendo. A pesar de ser doctor de biología. Entonces hay algunos otros factores, ¿no?, del hospedero o del huésped que van a influir en que yo pase de salud a enfermedad. ¿Qué factores de la persona, del huésped, influyen en que yo pase a gingivitis? Dieta. Ahí vamos. Tenemos factores locales y factores sistémicos. Entonces, tengo factores locales y tengo factores sistémicos. ¿Qué quiero decirles hasta ahora? Que no es suficiente que haya solo perfil, sino que, ¿qué pasaría si hay restauraciones dentales? Es decir, mi bebé en mí no me provoca gingivitis. Le pasé a la doctora, ahora a ella sí le explicará gingivitis. Oye, pero si era la misma cantidad y tipo de bacterias, ¿por qué a ella sí le ocasiona gingivitis? Porque resulta que al revisar de la boca tiene múltiples amalgamas y resinas. Ahí vamos. Entonces hay factores locales que van a influir en pasar de salud a enfermedad. ¿Qué factores locales? Ahí lo tienen, lo anotamos. Factores locales. ¿Qué? Si yo tengo bolsas, si tengo restauraciones, entiéndase por restauraciones, resinas, amalgamas, coronas, etcétera, etcétera. Anatomía dental o radicular. Anatomía radicular. Sigamos. Posición de los dientes y apiñamiento. Mira que si yo tengo apiñamiento, puede influir en que desarrolle más fácilmente gingivitis. Posición de los dientes, posición dental, apiñamiento. Son factores locales que van a facilitar que se forme gingivitis. Entonces, si un paciente viene con apiñamiento, con gingivitis, y ahora que los van a tratar ustedes, ¿no?, a veces nos enfocamos en que, uy, tienes que explicarte, pues oye, cepíllate el hilo, la técnica de Bass, no, mejor estilo, no cháter, perfumes, ya, se aprendió. Pasan el hilo. Creen que se controle la gingivitis teniendo apiñamientos. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Además, tendré que decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacerte, ponerte farmacología. Yo tengo que poder controlar. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que controlar esos factores locales. Y no solo factores locales, sino también factores Mario. y aquí viene lo que la genética, enfermedades sistémicas, hay algunas enfermedades que condicionan inflamación de las encías o la respuesta inmune del paciente. Un paciente que es positivo, ¿cómo está su sistema inmune? Bajo. Si un paciente está terminando, ahora mismo con una pacientita en la clínica que ha tenido 20 sesiones de radioterapia, ¿por qué que está? ¿No? ¿Cómo está su sistema inmune? Y yo le estoy diciendo, cepíllate, para que vamos por ahí. ¿No? Entonces, habrá factores sistémicos como factores genéticos, factores de la salud general o enfermedades
se ha demostrado que el estrés, por ejemplo, afecta al sistema inmune y eso a su vez condiciona mayor grado de inflamación. Entonces, seguro que la semana de parciales ustedes han tenido gingivitis. Espero que no siguen teniendo. Cuando vieron las notas de que... Ok, miren entonces, para producirse la enfermedad tiene que estar el factor etiológico, sí, pero además puede ser modificado por factores del huésped. Y finalmente también lo puede modificar factores ambientales. Por ejemplo, si fumas, eso no es hereditario, ¿no? Tampoco le es culpa al biogénico. Ok, entonces, fumar, algunos medicamentos, el estrés, la nutrición, son factores ambientales. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Pacientes fumadores. Ahora, en peligrosia consideramos a un paciente fumador si fuma mayor a 10 cigarrillos al día. ¿Hay alguno aquí? Bueno, además de los demás efectos que produce, ¿no? En boca, saben que les va a condicionar mi enfermedad periódica. Yo tuve la suerte de estar por Corea hace muchos años y hay estaciones, así como paraderos, que aquí tenemos para el metropolitano, cabinas solo para fumar. Así que la gente se nota que tenían tanto. Pero quiere que ir ahí. Ok, fumar, el estrés, medicamentos, nutrición, dieta. A ver, pregunta de examen. ¿Qué medicamentos producen agrandamiento de encías? ¿Qué medicamentos producen agrandamiento de encías? ¿Ya? Hay 3 grupos de medicamentos que me pueden producir agrandamiento de encías. ¿Tarea o lo respondemos? ¿Cómo acabamos de decir anticonvulsivantes? Otro grupo de medicamentos que nos pudiera ocasionar agrandamiento gingival, antihipertensivos. Pero ustedes habrán visto en la farmacología que hay diferentes grupos de antihipertensivos, ¿cierto? ¿Qué igual? ¿Medicamentos antihipertensivos? No. Entonces, pregunta para el estimado Gilberto. ¿Qué grupo de antihipertensivos provocan agrandamiento gingival? ¿Ok? Y finalmente los inmunosupresores. Inmunosupresores, por ejemplo, la ciclosporina. Antihipertensivos, nifedipina. Anticonvulsivantes, fenicotina. Ahora, de estos 3 grupos, al único que yo puedo decirle al médico que lo modifique, al hipertensivo. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Este grupo de dietas está provocando agrandamiento gingival, cámbiale a otro producto. No puede ser, por ejemplo, beta bloqueador. En cambio, a un paciente que sufre convulsiones, son medicamentos que le pueden
ciclosporina. Ciclosporina. ¿A quiénes se les da ciclosporina? Inmunosupresores. Pacientes con trasplante. Un paciente que ha tenido un trasplante de por vida que le queda, va a tomar inmunosupresores. Entonces vienen a consulta porque las encías siempre sangran y están acanaladas aquí. Entonces, no le puedo decir a la hija de tomar inmunosupresor. Ok, entonces, no pierdan de vista que el factor etiológico es biofilm. Es decir, no por tener apiñamiento voy a tener gingivitis. No, tiene que haber un factor etiológico. Tal vez en poca cantidad, pero tiene que haber. ¿Me sigue? Sin el factor etiológico, yo puedo tener todos los factores predisponentes, no se va a producir la enfermedad. Entonces, tiene que estar el factor etiológico. Y a eso se puede sumar algunos de los factores locales en los predisponentes. ¿Okay? Esto solo miren, ¿ya? Esta es la diferencia entre salud clínica y salud prístina. Entonces, la única diferencia está en el sangrado. ¿Qué lo tienen acá? La traducción está aquí. Pues ya saben la diferencia. Cuando decir que es prístino, lo casi perfecto. Entonces, en la separada ustedes tienen primer diagnóstico que yo puedo dar a mi paciente. Salud clínica periodontal. Ese es el diagnóstico que yo voy a dar. Pero les decía en teoría, la vez anterior, perfecto. Salud clínica, pero tengo que ponerle el segundo apellido a ese diagnóstico. ¿Cuál es? La condición. En periodonto intacto o en periodonto reducido. ¿Se acuerdan de la diferencia? Yo puedo tener mi periodonto nivel ideal, natural, pero resulta que ese paciente ha tenido periodontitis. ¿Qué va a pasar con su periodonto? Encía, cemento, ligamento, empiezan a retraerse. Y no vuelven a su posición natural. Cuando el paciente toma conciencia, desinflamó la encía, entonces, ¿qué va a haber en ese paciente? Salud clínica en periodonto reducido. Entonces, cada vez que yo doy el diagnóstico de periodonto o de salud clínica periodontal, siempre y siempre, ese asterisco lo pongo aquí, este llamado, tengo que poner la condición. En periodonto intacto, o la otra opción, en periodonto reducido. Y si pongo periodonto reducido, tengo que preguntarme por qué se redujo. Y hay solo dos opciones. Se redujo porque el paciente tuvo periodontitis previamente, o se redujo porque de pronto el paciente tiene recesiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente que se cepilla frenéticamente con un cepillo de cerdas duras en el afán de querer cuidarse su higiene? ¿Qué va a pasar con el periodonto? Se reduce. Entonces, cuando yo pongo el periodonto reducido, tengo dos opciones. En paciente con periodontitis o en paciente sin periodontitis. Entonces, está reducido porque tuvo periodontitis en paciente con periodontitis, solo que esa periodontitis ya está estable, ¿no? Periodontitis estable. O sucede que el paciente nunca tuvo periodontitis, pero igual su periodonto se redujo. A ese paciente será en periodonto reducido, en paciente sin periodonto. ¿Listo? Ahí tienen el diagnóstico de salud periodontal.
entonces estos ejercicios hacíamos la vez anterior, ¿no? ¿Qué dirían de ese paciente? Diagnóstico. Salud periodontal. Salud clínica periodontal, pero no se queden ahí, ¿no? Solo me están diciendo aquí, tienen que seguir con el periodontal. ¿Cuál sería? Un periodonto intacto. En periodonto intacto. ¿De acuerdo? Salud clínica gingival en periodonto intacto. Ese es el diagnóstico completo. ¿De acuerdo? ¿Qué dirían de este paciente? Y ahí tiene que preguntarle, ¿no? Profe, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Cuál es el antecedente? Tiene que saber el antecedente, o preguntarle al paciente, ¿has recibido tratamiento periodontal? Sí, yo voy a la facultad de odontología, he tenido problemas sensibles. En ese caso, ¿qué sería? El paciente con periodontitis. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué? El paciente con periodontitis. Ahora, ¿qué diría de este paciente ahora? ¿El de la derecha? Este nunca tuvo periodontitis. Salud gingival ¿Qué sería? periodontal en pacientes sin periodontitis. Sin periodontitis. Salud clínica periodontal. Periodonto reducido. Pero el paciente sin periodontitis. ¿Listo? Entonces, en esta segunda parte del examen, yo les doy algunos clínicos con algunos datos y les puedo dar más datos, ¿no? Como edema, les puedo decir pigmentaciones mecánicas, consistencia fluctuante, pero esos son distractores. Lo único que yo necesito para llegar al diagnóstico no se distraigan con otros indicadores. Yo solo necesito saber estos 4 datos y luego saber el antecedente, si es que mi periodo está reducido. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me pregunten, pero creo que si la encía dijo que el paciente está con encía rojiza y lo rojizo dice algo, nada. Profe, pero usted dijo que el paciente había pus y ¿para qué te servía ese dato? Profe, pero usted dijo que el diente se movía en el examen y está el paciente con dientes móviles. ¿Sirve para el diagnóstico? Para el pronóstico me sirve. Pero no sé, es que a veces lo repito, y al final del examen me viene como que, no sé, pero acá dice esto. Tú solo busca esos 4 datos. Con esos 4 nos está saliendo el diagnóstico. Y lo mismo vamos a usar para gingivitis ahora. ¿De acuerdo? Gingivitis. Muy bien. Ya hablamos de salud. ¿Entendió salud? ¿Entendió salud? Ahí vamos a ver gingivitis. Esta condición. Ya esto es ya enfermedad, ¿no? Estamos pasando de salud a enfermedad. Dentro de gingivitis yo tengo 2 grandes grupos. Si han impreso la separata, deberían tener la separata impresa para estudiar. Yo tengo 2 grandes grupos de gingivitis. Un grupo que se va a llamar gingivitis inducido por biofilm. ¿Qué me está diciendo de este grupo? Que esta gingivitis, ¿por qué está provocada? Porque hay viscosidad, sin cuando. Y habrá otro grupo que se llamará gingivitis no inducido por biofilm, o mejor llamado enfermedad gingival no inducida por biofilm.
esto que tienes que tratar de porque no se sigue. Este es el 90% de las enfermedades. ¿Cómo se define la gingivitis? Igual ya no voy a ir con los estudios porque tendría para explicarles. Con un artículo nos vamos demorando mucho. Vamos aquí. Año 1975. Profesor Guindes, ¿te parece? No, claro. Típico, ¿no? Los estudiantes. Sacó a 8 alumnos, ¿no? Les conté parte de otro, ¿no? Y ahora se carga que tienen que levantar su nota. Y les dice, ¿no? 8 días sin cepillarse. ¿Ok? Y controló qué sucede hasta el octavo día. ¿Ya? ¿Y qué encontró? Si tú no te cepillas durante esos 8 días, ¿qué es lo que va a suceder? Al segundo día ya empieza nuestra respuesta inmune a tratar de defender. ¿Se acuerdan la colonización primaria cuando se daba? 24 a 48 horas. ¿Y quién va a responder a nuestros antibióticos? ¿Ya han llevado inmunología? ¿Sí? ¿No? Hay cosas que se relacionan mucho con las ciencias básicas y que aprendemos por aprender. El cuerpo humano tiene 3 líneas de defensa. ¿Ya? Para defenderme contra toda enfermedad, tengo 3 líneas de defensa. ¿Se acuerdan? La primera línea de defensa, piel y epitelio. Segundo, si atraviesa mi piel y epitelio, es el patógeno, piel y epitelio. ¿No me lo oí? Pregunta esa. ¿Cómo son nuestras líneas de defensa? Piel y epitelio, acá estaría vencida por el epitelio principal. Está defendido. Pero si logra atravesar, viene mi segunda línea de defensa. ¿Cuál es la segunda línea de defensa? Defensa celular. ¿Por qué células estamos defendiéndonos? Arriba la marcha, perdón. Aquí hay un problema. Entonces, ¿quién es nuestro batallón de defensa y para contener al patógeno? ¿Qué células? Neutrófilos y macrófagos. Ese es nuestro caso. Neutrófilos. Y esa es una respuesta casi inmediata. Y miren que en el segundo día ya hay una gran concentración de neutrófilos y macrófagos. Si este patógeno logra atravesar mi segunda defensa, viene mi tercera línea de defensa. ¿Cómo se llama? Defensa humoral. Mediante reacción antígena en tu cuerpo. ¿Quiénes participan? Linfocitos, ¿no? ¿Cuántos tipos de linfocitos tenemos? ¿Cuántos? Linfocitos. Entonces, mediante reacción antígeno-anticuerpo, va a tratar de defenderlo. Esta defensa celular era inmediata, en cambio esta no, esta es mediata. Necesita unos 7 a 8 días para responder. Pero práctica ventaja tiene memoria, no olvida, como algunos. Todos pero no olvido. Muy bien. Así son los linfocitos. Porque si vuelve
aparece lo que hoy conocemos en la evolución histológica de la gingivitis. De salud estamos pasando a la enfermedad, pero no desde el punto de vista clínico, es importante. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista histológico, biológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, atentos, porque yo me demoro a veces en superponer las imágenes y todo, ¿ya? Hagamos que valga la pena. Lesión inicial. Será a los 2 o 4 días. ¿Cuál es el hecho relevante de esta lesión inicial? Vasculitis. ¿Qué significa? Empiezan a proliferar vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que lleguen neutrófilos y macrófagos fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se verá clínicamente? La encía más rojiza. ¿No ven que está apareciendo el mayor calibre de vasos sanguíneos? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, estos vasos sanguíneos van a empezar, están en el tejido conectivo, van a empezar a aumentar en diámetro y en cantidad. ¿Qué ocurre luego? Lesión temprana, desde el 4º al 10º día. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, empieza a llegar ya no solo neutrófilos y macrófagos, sino ya estamos en el 10º día. ¿Quiénes van a venir? Linfocitos. Recuerden que le tomamos una semana en llegar a los linfocitos. Entonces, ¿cuál es el hecho relevante entre el 4º al 10º día? Además de neutrófilos y macrófagos, ¿cómo se llama el conjunto de neutrófilos y macrófagos? Polimorfonucleares. PMN es polimorfonucleares. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí llevaron biología celular? Y algo más que sucede, empieza a destruirse el tejido conectivo, es decir, el colágeno, los fibroblastos, el tejido conectivo. Hasta ahí había llegado el estudio anterior, hasta ahí sabíamos. Pero en este estudio siguieron haciendo cortes histológicos. ¿Y qué es lo que ocurre luego entonces? Siguen proliferando aquí, ¿no? Esto que han aparecido más. Los neutrófilos están respondiendo aquí, ¿eh? ¿Qué cosa, no? ¿Qué va a ocurrir luego entonces? Pasan algunos días más, ya se torna una lesión establecida. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan de la colonización secundaria cuándo se da? En la clase de biología que hicimos. La colonización primaria, ¿cuándo se da? 24 48 horas. ¿No es cierto? Pero ya luego venía una colonización secundaria, ¿no es cierto? ¿Cuánto le demoraba? Casi 2 semanas. ¿No? En establecerse toda el biofilm como tal. Ok. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Además de tener linfocitos, polimorfonucleares, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pérdida de la sustancia básica del tejido conectivo. Destrucción del tejido conectivo, básicamente. Eso sería exactamente lo mismo que lesión temprana. Mientras que en la lesión temprana hay pérdida inicial, ya en la lesión establecida hay una pérdida constante de los componentes del tejido conectivo. No, es que ahí dice pérdida continua, no inicial. Sí, sin embargo dice, ¿cuál es el número? Lo dice, empieza. En cambio, en la lesión establecida es permanente esa destrucción. Y es más, esa lesión establecida puede permanecer durante mucho más tiempo. ¿No? Se han encontrado pacientes con gingivitis de hace mucho tiempo, incluso de años, encuentran este mismo resultado. Polimorfonucleares, linfocitos y fibroblastos. Luego le agregaron una siguiente etapa, que ya es la destrucción a nivel óseo. Lesión avanzada. ¿Qué de diferencia tenemos aquí? Que había gran concentración de plasmocitos a nivel histológico. Y ya pérdida
tanto del hueso como del ligamento periodontal. Entonces, hasta la lesión establecida solo hay destrucción de tejido conectivo gingival. En cambio, en la lesión avanzada ya hay destrucción tanto del hueso, cemento, ligamento. ¿Qué quiere decir entonces? Que los tres primeros procesos pertenecen al desarrollo de la gingivitis. Si pasamos a la lesión avanzada, ya estamos a nivel de periodontitis. Entonces, ¿cuál es la secuencia histológica en el desarrollo de la enfermedad periodontal? Pasa por una lesión inicial, temprana, establecida, hasta ahí es gingivitis. Si sigue avanzando, será una lesión avanzada. En términos clínicos sería ya periodontitis. Ya estamos hablando de destrucción ya del periodonto de inserción. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la secuencia que va a nivel histológico. No vamos a hablar de las características moleculares, ¿no? No quieren hablar de transcriptomas. No, mucha cosa. Ahora, miren, pregunta, ¿qué bacterias están involucradas en la gingivitis? Pregunta sobre el examen, ¿no? Los complejos, que son grandes, que lo ocho. Aquí no hay mucho por anotar, solo síganme con las imágenes. Yo les voy a decir al final de lo único que tienen que anotar. Claro, nosotros sabemos el desarrollo del biofilm, ¿no? Que primero siempre están gram positivos, se acuerdan del Streptococcus salis, del Streptococcus mitis, y a partir de ellos empezaron luego a llegar los gram negativos, anaerobios y protoplativos. Okay. Y bajo ese esquema, Sócrates se lo dividió en grupos, ¿no es cierto? Siendo el complejo rojo el que sería, entre comillas, los más periodontopatógenos. Ok. ¿Qué es lo que busca la periodoncia en cuanto a bacterias? La pregunta es si hay alguna bacteria que se relaciona específicamente con la gingivitis. Nosotros sabemos que el biofilm ocasiona la enfermedad, pero si dentro de ese biofilm hay algún grupo de bacterias que está relacionado con la gingivitis. Y alguien diría, no, será el complejo rojo, ¿no? Ok, eso es lo que creímos. Y hablo pasado, porque los primeros artículos que uno revisa, los años 70, 80 y 90, nos van a decir que el complejo rojo es el que está involucrado en la enfermedad periodontal. Sin embargo, estudios posteriores empezaron a ver si realmente hay diferencia entre el grupo bacteriano tanto en salud, en gingivitis y en periodontitis. Y hoy en día hacen unos estudios microbiológicos excelentes que pudieron llegar a ese nivel. Solo miren los colores, no hay que volar con tanto grupo de bacterias. Comparen en términos generales, mírenlo como una pintura, hacerlo más sencillo. Miren este cuadro de salud versus este cuadro de gingivitis. Los tienes un grado de periodontitis. ¿Notan mucha diferencia entre salud y gingivitis? Tal vez en la primera fila, que eran hormonas. Si yo borro el primer grupo de las líneas, luego sí hay un tanto de diferencia. Bueno, ahora borren imaginariamente gingivitis y comparen salud versus periodontitis. Allí yo encuentro mayor grupo de diferencias. Entonces, bajo estos primeros estudios, empezó a cuestionarse si realmente el complejo rojo está relacionado con gingivitis. Los efectos para saber qué bacterias en ese estudio lo encontraron,
Y voy a llegar, miren, este es otro. Igual, no hay que variarnos por tanto grupo de bacterias, simplemente comparen con las mismas bacterias a los lados la cantidad que yo encuentro, tanto en salud como en gingivitis. ¿Es distinto? Sí, pero no es finalmente tanto. Entonces, bajo estos estudios, ¿qué se concluye respecto al grupo de bacterias o ante la pregunta si realmente hay un grupo de bacterias relacionados con gingivitis? Año 2018, entonces, ¿qué nos dice? Conclusión, y esto sí, vamos. Si bien hay algunas diferencias entre los grupos bacterianos, ¿no es cierto?, tanto de salud como de gingivitis, podríamos decir esta conclusión, que la gingivitis es una condición a nivel bacteriano inespecífico. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hoy manejamos para la gingivitis? Que no existe un grupo específico de bacterias que estén relacionados a gingivitis. ¿Vamos? Entonces, yo no puedo decir que la porfiromona gingivalis, treponema dentícola, Prevotella intermedia, es decir, el grupo rojo va a estar relacionado a gingivitis. No. Hoy en día sabemos que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto lo seguimos manteniendo. Es inespecífico. ¿Ok? Voy a pasar a la parte clínica. Entonces, conclusión, no hay bacterias específicas, pero sí hay periodontitis. Yo les estoy dando la conclusión a la gingivitis. Es distinto el periodontitis. ¿Qué síntomas presenta un paciente con gingivitis inducida por periodontitis? Bueno, van a ser signos de inflamación, obviamente. Pero vayamos a ver lo que nos dice la literatura. La enfermedad llamada gingivitis inducida por Perfil empieza en el margen gingival. Si tú ves a un paciente que solo está inflamado su papila y no el margen gingival, probablemente no sea una gingivitis inducida por Perfil, porque esta enfermedad empieza en el margen gingival. Yo les decía, ¿no? Las bacterias saben el único camino por el cual ingresan al periodonto. Al inicio no podemos detectar cuando hay una lesión inicial en la gingivitis. De pronto, cuando ya han pasado 10 a 12 días, estamos en una lesión temprana y sobre todo de la lesión establecida, recién vamos a ver signos clínicos evidentes. ¿Y cuáles son esos signos clínicos? Ya el paciente lo puede notar. Acuérdense esto, sangrado. ¿Qué hace? ¿Cuál de estos 4 signos hace que mi paciente ya tenga gingivitis? Sangrado. Entonces, si mi paciente tiene mayor del 10% de sangrado, ya tengo gingivitis. Ya tengo. Habrá que definir luego si esa gingivitis es inducida por el o no inducida por el. Y luego, además de sangrado, puedo encontrar otros signos, ¿no? Enrojecimiento, infección, halitosis. Pero el principal indicador clínico de gingivitis, sangrado. Por favor, no olviden, sangrado. ¿Qué otros signos podría ser? Eritema, sensibilidad, a veces un poco de agrandamiento, pero partan de sangrar. Partan de sangrar. Cada individuo puede presentar la gingivitis con diferente intensidad de signos y síntomas. Incluso
y en periodonto reducido. Así como yo ponía gingivitis, cuando yo doy el diagnóstico de gingivitis jóvenes, tengo que poner si es inducido por biofilm o no inducido por biofilm. Siempre. Y además, tendré que poner si es en periodonto intacto o es en periodonto nuevamente. Entonces, el diagnóstico de gingivitis inducido por biofilm también tendrá que ponerse en periodonto intacto o en periodonto reducido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una gingivitis en periodonto intacto versus una gingivitis inducida por biofilm en periodonto reducido? Todo es lo mismo, solo que en periodonto reducido, ¿qué vamos a ver? Exposición radicular, pues. Porque claro, hay claridad de inserción clínica. ¿De acuerdo? Siempre. Antes de irnos entonces unos ejercicios. Ya, pero para despedirnos hoy día. No saben todo lo que tengo que hablar de gingivitis. Perdón, hijo. O sea, es que es exactamente lo mismo que hizo, no solamente que con el periodonto reducido. Pero la inserción clínica. A ver, ¿qué dirían de este paciente? Diagnóstico. Viene a la consulta un paciente de 28 años de edad, cuando le pongo la pastilla reguladora, 70% y ya es mejor. Cuando busco sangrado, sigue sangrando, más del 10%. ¿Hay bolsas en ese paciente? No encontré bolsas. Que recuerden que para decir que hay bolsas, ¿cuántas bolsas tenía que encontrar? Por lo menos, dos bolsas en sitios no conocidos. ¿Por qué? Porque el paciente no necesita bolsas. Le tomo radiografía de qué pasa. Ausente, no hay razón. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ya, tiene gingivitis de hecho. Ya, pero ahí, ¿qué más? ¿Cuál sería el nombre completo? Lo primero que ya sé, gingivitis. ¿Por qué dicen que tiene gingivitis ese paciente? Sangrado, perfecto, ya, ok. Ahora, ya estoy en este grado. ¿Qué tengo que determinar? ¿Cuáles son los dos grupos? Si es inducido por biofilm o no inducido por biofilm. Es no inducido. ¿Cuál? ¿Por qué no? Porque solamente hay que sanar la papilla. El IHO, ¿qué significa el IHO de ese paciente? Si es inducido por biofilm, ¿Cuándo diría que no es inducido por biofilm? cuando no hay biofilm. El IHO está en menos de 20%. Pero este paciente, ¿qué dato les di? Que tenía el IHO de cuánto? 60%. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos pertenecería? Ok, ¿terminó el diagnóstico? ¿Gingivitis inducida por biofilm? No. Asterisco, ¿qué tengo que hacer? ¿En periodonto intacto o en periodonto reducido? Intacto.